¿Qué tal, amigos de loshuevosnosonalgusto.com? Continuando con el tema de violencia en jóvenes, está aquí en el estudio el doctor Humberto Guerrero. ¿Cómo estás? Bien, Vero, buenas noches. Psicólogo y psicoterapeuta. Vamos a hablar de estos retos peligrosos en los jóvenes. Él se encuentra en Facebook en la Sociedad Mexicana de Investigación en Salud Mental y su página es www.delfosmexico.com. Así es. Cuéntanos, por favor, ¿por qué están haciendo esto los jóvenes? Están cayendo cada vez en retos más peligrosos. Hace unos días, pues, supimos del reto de las 72 horas que no había llegado en México, estaba en Estados Unidos, en Canadá, y ya llegó a México. Así es, desafortunadamente. Desafortunadamente. Bueno, igual me gustaría platicar un poquito cuáles son las características de la adolescencia o de que vive un adolescente normal. Y que puede estar asociado con el que acepten un reto de este tipo. Finalmente, la adolescencia tiene que ver con un proceso natural, ¿okay? Cuya finalidad es que nos volvamos independientes de nuestros padres para que podamos enfrentar la vida solos, ¿okay? Entonces, la principal característica de la adolescencia es la búsqueda de independencia. Ajá, ¿Okay? Un poco de rebeldía por ahí. Exactamente, la característica fundamental es la rebeldía. La rebeldía es la que nos permite, ¿no?, distanciarnos de lo que aprendimos en nuestra infancia para ir a buscar, ¿no?, nuestra propia identidad. Y eso requiere cierta rebeldía normal, saludable en los chavos. Claro. ¿Okay? Solo que a veces esa rebeldía puede salirse de lo saludable, ¿okay? Y entonces volverse una rebeldía excesiva. ¿Pero lo hacen para llamar la atención? No necesariamente, no necesariamente. Hay muchas formas de llamar la atención. Cuando vemos que un chavo está teniendo una rebeldía en exceso y se vuelve muy desafiante, ¿sí?, muy retador con figuras de autoridad que pueden ser sus papás o incluso en la escuela, ¿no?, o con otros adultos, ¿okay? Entonces podemos hablar de que se vuelve una rebeldía patológica o disfuncional, ¿okay? Porque empieza a generar mucho conflicto, mucha tensión y habitualmente está asociada con comportamientos de agresión, desadaptativos, ¿okay?, y con violencia. Entonces, ¿tiene mucho que ver la duración de esta rebeldía o es más por los actos extremos que realizan? Sí tiene que ver la duración, sobre todo que se mantenga en el tiempo, pero también el efecto que tiene, ¿okay?, en el contexto social en el que se encuentran. Entonces, por ejemplo, puede haber una rebeldía con cierta agresión saludable, ¿no? Cuando alguien está siendo agredido, ¿no?, pues uno tiende a reaccionar con agresión para defenderse. La agresión es un comportamiento normal, saludable que todos tenemos y nos ayuda a adaptarnos y a defendernos de algún peligro. ¿Okay? Claro. Pero cuando haya una intención de hacerle daño al otro, ¿okay?, y ya sea físico, psicológico, emocional, entonces hablamos de violencia. Y la violencia tiene un impacto, un efecto, pues, que puede generar un daño, ¿okay?, en la otra persona. Es ahí donde la agresión natural, normal, se convierte en violencia, cuando hay una intención de hacer daño. Y en estos chavos que pueden tener un comportamiento rebelde excesivo, pudiera, ¿no?, aparecer la violencia. Ahora, esto no es solo por llamar la atención, puede haber muchos factores que están contribuyendo a que este niño o este adolescente actúe de manera violenta. La primera, de entrada, la cuestión biológica, genética, ¿sí?, cómo funciona su cerebro. Hay personas que tienen por genética una mayor tendencia a ser dominantes y a ser agresivos. También hay personas que producen una mayor cantidad de hormonas o neurotransmisores que los predisponen hacia la agresión o hacia dominar a los demás. ¿Okay? Entonces, si este niño o adolescente vive en un contexto familiar que favorece
la agresión y la violencia, bueno, pues ese gen se va a manifestar, ¿sí? De una manera pues, más sencilla, ¿sí? Va a ser mucho más fácil que ese niño actúe de manera agresiva. Y si además hay un comportamiento en la crianza de los padres, ¿no? Más negligente, donde no hay supervisión, no hay reglas claras, no hay límites, nunca hay consecuencias, ¿sí? Pues va a ser mucho más fácil que se manifieste la violencia. A ver, pero estos chavos, hace unos días estábamos hablando de este tema, creo que son de preparatoria, desaparecen sin dejar rastro, es uno de los, pues, requerimientos de este estúpido reto de las 72 horas. Se activó la alerta Amber, se activó un operativo por parte de la Procuraduría de Capitalina, de Justicia, y los papás y toda la comunidad en Facebook, porque varias mamás estuvimos muy preocupadas, nos llegó por el chat de las mamás de la escuela, me parece completamente cruel e irresponsable, porque sí pueden atentar contra la vida de sus familiares, que le dé un infarto a alguno de sus padres, por ejemplo, o contra la de ellos mismos. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el perfil de estos irresponsables? ¿Castigar a los papás? Bueno, creo que en este caso específico que mencionas, yo no me atrevería en este momento a hacer un juicio o una interpretación, ¿no? Porque no tengo los elementos como para poder llegar a una conclusión en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que muy probablemente los niños que hacen esto pues tienen una condición genética, ¿okay? Que los predispone a actuar de manera más impulsiva que el resto de los niños. Seguramente alguno de estos niños pudiera estar presentando algún tipo de déficit en el control del impulso, cierta hiperactividad, ¿okay? Y también cierto comportamiento desafiante o oposicionista, ¿okay? Que pudiera estar combinado, ¿okay? Con cierta negligencia o psicopatología familiar. ¿Son adictos a la adrenalina? La mayoría de los niños que tienen dificultad para controlar el impulso, ¿sí? Tienen un factor temperamental que sí los predispone a buscar situaciones novedosas, que habitualmente está asociada a descargas de adrenalina. Entonces sí podríamos decir que les gusta o sienten placer con este tipo de situaciones. Entonces, específicamente en este caso, yo no podría decir, ¿no? Porque no tengo ningún elemento como para llegar a una conclusión, pero en la mayoría de los casos donde los niños pues aceptan el reto de las 72 horas, ¿no? Pudiera ser uno por el impulso, ¿okay? Por la dificultad para controlar el impulso, y también pues por una situación quizá como de dificultad para empatizar y para conectarse emocionalmente y para prever las consecuencias de sus actos en un futuro y el impacto que pueda tener en sus padres y su sistema familiar. Entonces, no cualquier niño acepta el reto de las 72 horas. Sí debe haber ciertas características que te predisponen y facilitan o favorecen que un niño acepte un reto de este tipo. A mí me preocupa mucho cómo está la juventud. Me preocupa mucho que los juegos son cada vez más tortuosos, se autoflagelan. Las niñas están cortando con un cúter la lengua hasta sangrar. En fin, unos juegos peligrosísimos. Digo, ya ni comentar el de Charlie, que es con un lápiz y que se mueve y que eso es como que algo sobrenatural, si es que existe, ¿no? Pero no sienten pertenencia en su casa y buscan este sentido de pertenencia afuera al grado de pertenecer o unirse a las filas pues de las pandillas, que puede ser, digamos, el embrión del crimen organizado. Claro. Sí, estás tocando con dos temas muy socialmente dolorosos, ¿no? Por un lado, el tema del cutting, ¿okay? Que ahorita muy de moda, que sí está asociado a ciertas características como depresión, ansiedad, abandono de los padres, ¿sí? Y lo que hacen muchos de estos niños o niñas es
cortarse de manera superficial con alguna, por ejemplo, la navajita del sacapuntas, ¿okay? Para experimentar cierto dolor, ¿okay? Yo creo que se sienten muertos en vida y que necesitan sentir ese dolor para sentirse vivos. En muchos casos así es, ¿no? En otros casos también es para manejar su ansiedad, ¿okay? Al sentir el dolor, ¿no? Eso contrarresta la ansiedad, que puede ser insoportable, o lo que tú dices. También sentir dolor puede estar asociado a la experiencia de conectarse con su cuerpo. Están como anestesiados. Están como anestesiados o disociados de su cuerpo. Entonces el corte, el dolor les permite conectarse. Porque a esto también podemos poner el ejemplo de los piercings, de los tatuajes, digo, a menor grado, ¿no? O la gente que nos comemos las uñas, o también las chavitas que se están arrancando ya el pelo. O sea, le han abierto la panza no sé cuántas, y me tocó ver las imágenes de que le salían cabello y cabello y cabello del estómago. ¿Es parte de esta autoflagelación o ansiedad? Sí puede estar definitivamente relacionado con comportamientos autodestructivos, pero también sabemos que puede estar asociado incluso a un comportamiento adictivo. Cuando nosotros nos cortamos, ¿okay? El cerebro produce algunas sustancias que nos ayudan a anestesiar el dolor, o incluso el cerebro produce algunos opiáceos que generan placer. Entonces el cerebro empieza a asociar el corte con la producción de opiáceos que uno experimenta como placer o como placentero. Entonces ahí hay un gran riesgo para los niños o adolescentes que hacen esto, porque se vuelve adictivo por el placer que está sintiendo derivado de esta producción de sustancias en el cerebro. Pero es una especie como de suicidio lento. No necesariamente. Finalmente sí es un comportamiento autodestructivo, ¿okay? Pero no necesariamente está asociado al suicidio, ¿okay? El suicidio puede ser derivado más bien como de un estado depresivo, ¿okay? Crónico y no atendido, que puede estar también asociado al comportamiento de cutting, pero el cutting no necesariamente lleva a los niños al suicidio, ¿okay? Y el otro tema que mencionabas hace rato de las pandillas, ¿no? Definitivamente está asociado a la conducta de violencia, ¿okay? Y hay factores individuales, familiares y sociales que predisponen a los chavos o a los niños a pertenecer o a adherirse a algún tipo de pandilla, ¿no? De entrada, como te decía hace un momento, pues sí son chavos que tienen una mayor predisposición genética biológica hacia la agresión y hacia dominar a otros. Y se da hasta en las mejores escuelas. Por supuesto, ¿no? En el contexto social, lo que favorece que los chavos ingresen a una pandilla son los excesos, ya sea la pobreza extrema, ¿okay? O la riqueza, ¿sí? Donde se les da a los niños a manos llenas, donde un niño o un adolescente no aprende a valorar, ¿sí? Pues, el esfuerzo que implica ganarse algo. Se les da todo muy fácil. Entonces creen que tienen derecho a todo. La gratificación instantánea. Exactamente. Entonces cuando se le da a manos llenas o cuando hay una escasez extrema, esos dos polos parecen tocarse en el contexto social y predisponen que un chavo tenga comportamiento antisocial, es decir, que vaya en contra de lo éticamente establecido por la sociedad. ¿Okay? Por último, y antes de despedirnos, ¿cuál sería la solución? Yo siempre digo que los hijos son nuestro reflejo y que si los hijos están mal es porque los papás necesitamos ayuda inmediata. Habla de una desintegración familiar, de una familia disfuncional, pero también habla de la urgencia de tratarse de alguna manera holística, ¿no? O sea, toda la familia o ¿qué se sugiere? Finalmente, cuando un niño pertenece o un adolescente pertenece a una pandilla, ¿no? Pues también habla de un contexto familiar, donde habitualmente hay desintegración, o está rota la familia, o hubo un divorcio, ¿sí? O los padres no supervisan, no establecen reglas, no hay límites, no hay consecuencias, y no hay un contexto amoroso que contenga a los niños. Entonces, finalmente, o son huérfanos de padres vivos. O son huérfanos.
Sí, ¿no? Donde el padre está ausente o la mamá trabaja. ¿No? O están físicamente presentes pero ausentes emocionalmente. No hay una conexión emocional. Entonces sí son, digamos, abandonados por los padres. Entonces finalmente son el resultado de un sistema familiar que no está dándoles la contención, el amor, el afecto, la dirección, la orientación que requieren, ¿sí? Y que quizá pues, eso contribuye mucho más que tengan el gen, ¿no? Que los predispone a la agresión. Es mucho más, influye mucho más el sistema familiar y el sistema social. Entonces, definitivamente, en el caso de chicos que pertenecen o se adhieren a una pandilla, pues sí se requiere una intervención familiar, no solo individual, sino familiar y social, ¿no? También, en el contexto social donde es tarea de todos. Así pues muchísimas gracias. Estoy hablando con el doctor Humberto Guerrero, psicólogo y psicoterapeuta, sobre retos peligrosos en jóvenes. Él está en Facebook como Sociedad Mexicana de Investigación en Salud Mental. Muchísimas gracias. Tema importantísimo, tema urgente, y hay pues muchos retos que todavía ni siquiera muchos papás conocíamos, ¿no? Como este de las 72 horas, que ojalá termine y termine pronto y que termine bien. Gracias. Gracias a ti.